Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a estar explicando cómo realizar los diagramas de cuerpo libre, que son fundamentales, son importantísimos, indispensables para poder desarrollar los problemas de estática y los problemas de aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, veamos. Aquí tengo en el tablero dibujado algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en un diagrama de cuerpo libre? Lo que hacemos es dibujar todas las fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo. Entonces veamos. Veamos que aquí tenemos una caja. Esta caja está siendo jalada por este hombre, es decir, que lo está jalando mediante esta cuerda. A esta caja le voy a llamar masa 1 o M1, pongámosle M1. Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos, los ejes del plano cartesiano, ¿ya? Entonces, aquí pongo el eje Y y aquí pongo el eje X para guiarme. Y todas las fuerzas, o todos los vectores, ¿sí? Fuerza que están aplicados sobre esta caja, los voy a dibujar aquí, pero los vectores van a iniciar a partir del origen de coordenadas. Entonces veamos, ¿qué fuerzas están aplicadas sobre esta caja? Bueno, todo cuerpo tiene un peso. Y recuerden que el peso es una fuerza que está, recordemos, fuerza es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Y el peso es una fuerza que es igual, pongámosle P o algunos dirán W, como quiera, es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración de la gravedad. Entonces, masa por gravedad. Póngale P, póngale W, como usted quiera. ¿Ya? Entonces, veamos, todo cuerpo está sometido a su propio peso. Entonces, yo voy a tomar aquí y voy a dibujar aquí el peso. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo lo primero que voy a dibujar en el plano cartesiano, en el diagrama de cuerpo libre, es el peso. ¿Dónde parte? En el origen. Entonces, aquí dibujo el peso. ¿Qué otra fuerza, evidentemente, se está aplicando sobre esa caja? Pues la otra es que lo están jalando, ¿no? Entonces, mediante una cuerda. Siempre que tengamos cuerdas y que esa cuerda está tensionada, a esa fuerza se le llama tensión. Entonces, esta fuerza le voy a llamar T de tensión. Y esa fuerza, ¿hacia dónde lo están jalando? Hacia acá. ¿Ya? Entonces, esta fuerza tiene este vector o esta flechita de esta forma. Entonces, aquí tenemos que dibujar de esta forma. Pongámoslo acá, está completo. Fíjense. Esta es la fuerza a T le pusimos. Esta es la tensión. Bien. ¿Qué otra fuerza puede estar aplicada sobre ese cuerpo? ¿Ese cuerpo a qué fuerza está sometida? Pues evidentemente no se ven más, pero sí hay. Hay una fuerza que se le llama fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? La fuerza normal es la que ejerce la superficie, el suelo, sobre el cuerpo. Hay una fuerza que el suelo está ejerciendo sobre la caja, hacia arriba. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Miren, es esta fuerza. Esta es la fuerza normal. Y les comento algo muy importante que deben de tener en cuenta. Y es que la fuerza normal, chicos, atentos, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, si la superficie es esta, entonces la fuerza normal está así, hacia arriba, ¿no? Porque es perpendicular. Si la superficie está horizontal, pues la fuerza normal es vertical.
Si la fuerza normal está así inclinada, perdón, si la superficie está inclinada, la fuerza normal queda así. Bueno, sigamos. La fuerza normal la dibujo sobre el plano cartesiano. Y tenemos por este lado fuerza normal. Bueno, hay otra fuerza que no vemos tan evidente ahí. ¿Cuál es? Resulta que si yo hago zoom aquí en la superficie, aquí usted lo ve recto, pero realmente la superficie tiene algo como esto. La superficie no es totalmente recta. ¿Sí? La superficie es rugosa. Y como es rugosa, eso hay momentos en que impide el movimiento. ¿Sí? Impide el movimiento. Por lo tanto, ejerce una fuerza opuesta a la dirección donde tiende a moverse el cuerpo. Es decir, si el cuerpo tiende a moverse a la derecha, digamos que se le esté aplicando una fuerza a la derecha, entonces la fuerza de fricción, fuerza de roce, es en sentido opuesto. Fuerza de fricción. ¿Sí? Se opone al movimiento. Entonces esa fuerza yo la voy a dibujar aquí. Vea. Esa fuerza se ejerce aquí. Esta es la fuerza de fricción. Y esta fuerza la vamos a dibujar de este lado. ¿Sí? Partiendo siempre del origen. Y aquí tenemos la fuerza de fricción. Bien, esas son todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo M1. No hay más fuerzas. Entonces aquí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Bueno, cuando usted ya le toque hacer un ejercicio para poder desarrollarlo, tiene que hacer suma de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Si el sistema está estático, si no hay movimiento, la suma de fuerzas es igual a 0. Pero si el sistema está en movimiento, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y eso lo van a ver en los próximos videos que voy a estar publicando. De hecho, creo que tengo un video por ahí. Alguna cosa, pues le da clic ahí y usted lo va a ver. Pero dejémoslo por el momento hasta aquí, en el diagrama de cuerpo libre. Esto es fundamental para poder hacer lo siguiente. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esto. Veamos qué sucede aquí. A este cuerpo lo voy a llamar masa 1 y a este cuerpo lo voy a llamar masa 2. Los diagramas de cuerpo libre se van a hacer por cada uno de los cuerpos. Bien, entonces voy a hacer primero el de la masa 1. Vea, lo voy a poner aquí. Primero hagamos el de la masa 1. Pilas con esto. Miren, recuerden, todo cuerpo está sometido a un peso. Entonces aquí hay un peso siempre vertical y hacia abajo. Entonces a este peso lo voy a llamar peso 1. Ese peso yo lo dibujo aquí. ¿Ya? Veamos. Entonces, creo que aquí no puedo escribir muy bien, ¿cierto? Pongámoslos del otro lado. Vean. Aquí está el peso 1. ¿Qué otra fuerza? Ah, bueno, evidentemente tenemos una fuerza hacia la derecha. Se está empujando hacia la derecha esas dos cajas, ¿sí? O la caja M1. Entonces, esa fuerza, recuerden que el origen siempre, o el inicio del vector, lo coloco en el origen del sistema de coordenadas. Entonces,
lo coloco de esta forma. ¿Ya? ¿Este qué sería? El vector fuerza. Ahora, pilas aquí. Hay una fuerza normal. La fuerza normal siempre va a existir, siempre va a existir cuando hay contacto con la superficie. Siempre que haya contacto en la superficie hay una fuerza normal. Siempre que haya cuerdas hay una tensión. ¿Ya? Contacto con superficie, fuerza normal. Cuerdas, tensión. Entonces, sigamos. Contacto con la superficie, aquí hay una fuerza normal. Perpendicular a la superficie, es decir, vertical porque este es horizontal y esta es la fuerza normal 1. Entonces, dibujemos acá la fuerza normal 1. ¿Por qué 1? Pues porque es de la masa 1. ¿Ya? Entonces aquí está la fuerza normal 1. Ahí está. Hay otra fuerza que es la fuerza de roce. ¿Sí? La fuerza de fricción. Como él tiende a moverse a la derecha, entonces la fuerza de fricción siempre es opuesta. La fuerza de fricción siempre será opuesta. Por tanto, la fuerza de fricción la dibujo en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Hacia acá. Esta es la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de roce. Pilas que hay otro vector, otra fuerza. Y es que resulta que cuando hay contacto con esta otra superficie, con la otra caja, hay una fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 1. ¿Cómo así? Si es la masa 1 la que está empujando con una fuerza a la masa 2, sí. Pero por la tercera ley de Newton, dice que toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción. Es decir, la masa 1 empuja a la masa 2. ¿Sí? Esa fuerza yo le podría, llamémosla, no sé, pongámosle fuerza, no le pongamos normal, pongámosle P. Fuerza P que ejerce 1 sobre 2. La fuerza que ejerce 1 sobre 2 es P12. Pero como toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción, cuando hay interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Con la fuerza con que la masa 1 empuja a la masa 2, asimismo la masa 2 con esa misma fuerza, pero en sentido opuesto, empuja a la masa 1, que sería el peso de 2 a 1, donde los vectores tienen la misma magnitud y la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Es decir, que si este es positivo, este es negativo. Veamos. Esa fuerza estaría hacia acá. Pongámoslo más arriba, acá. Lo están empujando, ¿sí? Lo están empujando para allá. ¿Quién lo empuja? La masa 2. Entonces, pongámoslo en otro color, pongámoslo en verde. A esta fuerza que le vamos a llamar P. Está la P de 2, 1, que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Ya? Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Vean. Idéntico. Vamos a tener acá el peso del cuerpo 2. Vamos a tener hacia arriba la normal del cuerpo 2. Vamos a tener una fuerza opuesta a esta, que es la fuerza con que la masa 1 empuja a la masa 2. ¿Sí? Y vamos a tener una fuerza de fricción. Como él tiende a moverse a la derecha, aquí hay una fuerza de fricción. Vamos a llamarle, a este llamémosle fuerza de fricción, o no, pues llamemos a este fuerza de fricción
2. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Vea. Aquí. Hagámoslo rápidamente. Vea. Primero, el peso. Peso 2. Luego, la normal. La normal 2. Luego, hacia la derecha. ¿Quién está empujando esta caja? Pues el cuerpo 1. Hacia allá, hacia la derecha. Está la fuerza con que la masa 1 empuja a la masa 2. Que esta fuerza de aquí es esta misma, pero con sentidos opuestos. Pero son en realidad la misma fuerza, ¿sí? Pero con sentidos opuestos. Tiene una fuerza de acción, esta es la que actúa y esta es la que reacciona. Bueno, ahora tenemos una fuerza de fricción. Como él se mueve hacia allá o tiende a moverse hacia allá, porque puede estar estático, entonces la fuerza de fricción es en sentido opuesto, hacia acá. Fuerza de fricción. Aquí solamente están esas 4 fuerzas. ¿Por qué hay una fuerza menos? Porque fíjense que aquí tenía una fuerza adicional que es la fuerza F. Esa fuerza F no está aplicada sobre la masa 2, sino sobre la masa 1. Entonces, ¿quién empuja a la masa 2? Quien empuja a la masa 2 es la fuerza con que la masa 1 actúa sobre la masa 2, que es P12. ¿Ya? Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y de la masa 2. Bueno, de forma análoga, vamos a realizar este es muy similar, lo voy a hacer un poco más rápido, pero fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues tenemos el peso, llamemos a este masa 1 y masa 2. Tenemos el peso de la masa 1. Aquí no hay movimientos ni fuerzas hacia los laterales. Vean que aquí no hay esos movimientos laterales. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay. Entonces, yo me voy a permitir borrar esto. Si quieren, ustedes le toman captura de pantalla o lo copian. Y hagamos los diagramas acá. Vean. Como no hay fuerzas laterales, yo solamente me voy a conformar con decir que aquí está el origen y no hago el eje X. Ya, no lo necesito en realidad. Entonces, hacia abajo está el peso 1. Tenemos aquí peso 1. ¿Sí? Hacia arriba, la fuerza normal. Hagámosla acá de una vez. Vea, hacia arriba, la fuerza normal. Fuerza normal. Iba aquí, ¿no? Era la fuerza normal 1. Pilas. Porque aquí hay otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? ¿Cuál es la otra fuerza? Pues la fuerza con que la masa 2 está empujando hacia abajo a la masa 1. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí. La masa 2 está empujando a la masa 1 hacia abajo. ¿Sí? Haga de cuenta que esto es una gomita y póngale un peso. ¿Qué va a pasar con la gomita? Pues esto se va a hundir, se va a aplastar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que desde arriba se le está aplicando. Bueno, entonces esa fuerza es la fuerza que ejerce 2 sobre la masa 1. Y esa fuerza va hacia abajo. Entonces dibujémosla en otro color, pongámosla en verde para que la diferenciemos. Mire, esa fuerza sería esta. Yo le voy a llamar el peso de 2. ¿Con qué fuerza lo empuja? Con el peso. El peso de 2 es lo que está empujando hacia abajo. Entonces, ese es el peso de 2. Ya. Ahora, veamos.
¿Qué es el peso de 2? En este caso, o pongámosle pongámosle P, ¿sí? P2, 1. O también podríamos ponerle N2'. Dejémoslo así. Esas son todas las fuerzas. Este sería el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Hagamos acá el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Vean. Este está un poco más sencillo. Tampoco hay fuerzas a los lados, los laterales, entonces no hago la vertical. ¿Ya? No hago la vertical. ¿Qué hay? Está el peso de la masa 2. Peso de la masa 2. Este peso está aplicado ¿sobre quién? Sobre la masa 2. Lo está empujando hacia abajo. ¿Ya? Pero hay algo que no lo deja caer. ¿Qué es lo que no lo deja caer? Pues que la masa 1 aplica una fuerza sobre la masa 2 en sentido opuesto, hacia arriba. Lo empuja hacia arriba. A esa fuerza le llamamos fuerza normal. Entonces la fuerza normal va hacia arriba. Fuerza normal. Entonces esta sería la normal 2. No hay más fuerzas allí. No hay fuerzas de roce porque no hay movimiento ni tampoco se está empujando. No hay. ¿Sí? No hay fuerzas laterales. Solamente las verticales en este caso. Ya. Entonces ahí ya queda. Venga, ¿cuál es la reacción de este P2'? La reacción de este P2', es la normal. ¿Cómo así? Claro. P2', ¿qué es? Es la fuerza con que la masa 2 empuja a esta superficie o a la masa 1. ¿Y qué es la normal 2? Es la fuerza con que la masa 1 empuja a la masa 2. ¿Ya? Bien, vamos a hacer estos que son un poquito ya más parecidos a los ejercicios que ustedes se van a encontrar. ¿Ya? Veamos este. Aquí hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a llamar a este la masa 1 y a este la masa 2. Entonces, hagamos primero el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, que es mucho más sencillo. Es muy simple. Pues para este ejercicio yo simplemente, vea, coloco aquí el eje Y. Y este es el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, el de la bolita. Bueno, ¿qué fuerzas se ejercen sobre la masa 2? ¿Hay fuerzas laterales? No las hay. Solamente hay dos fuerzas. Una, empecemos siempre por el peso para que no se le olvide. El peso, todo cuerpo tiene un peso. Entonces, este es el peso 2, que va hacia abajo. Entonces, yo aquí dibujo el peso 2 hacia abajo. Siempre el peso es vertical y hacia abajo. ¿Sí? Siempre. Y él está unido, la masa 2 está unida mediante una cuerda a la otra masa o a la polea. Entonces, ¿quién lo sostiene para que no se caiga? La cuerda. La cuerda lo sostiene, por lo tanto, hay una tensión. A esa tensión la vamos a llamar T. ¿Y hacia dónde jala esa cuerda? Hacia arriba. Hacia arriba, porque si jalara hacia abajo, pues se cae. La cuerda jala hacia arriba. Entonces, la tensión va hacia arriba. Y esto es tensión. Para estos ejercicios nosotros vamos a considerar por ahora que la cuerda es una cuerda ideal. Es decir, que la cuerda no tiene peso y que la cuerda no se extiende, es inextensible, no se extiende. ¿Bien? Entonces, como es una cuerda ideal, en cada punto de la cuerda la tensión siempre será la misma. Pilas con lo que le acabo de decir porque lo vamos a requerir en un breve. En un momentico. Vean, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. No hay más, allí no hay más que hacer. No hay más fuerzas aplicadas o a las que esté sometida la masa 2. Esas son todas.
¿Qué vamos a hacer ahora? El diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Entonces veamos esto. La masa 1 tiene un peso que siempre es vertical y hacia abajo. Este es el peso de la masa 1. Y siempre que hay contacto con una superficie que tenemos, una fuerza normal. Hay una fuerza normal hacia arriba, perpendicular, a la superficie de contacto. La fuerza normal siempre será perpendicular a la superficie de contacto. No se le olvide esto, por favor, no se le olvide esto. Y hay una tensión, ¿sí? ¿Hacia dónde lo jala la cuerda? ¿Hacia dónde lo está jalando? Pues lo jala hacia allá, si no se cae. Si no lo jalara hacia arriba, pues se cae. Entonces, ¿hacia dónde lo jala? Hacia acá. Esta es la tensión, que va a tener la misma magnitud que esta tensión de acá. Tienen el mismo valor, ¿sí? La misma magnitud. Bueno, los vectores son diferentes, sí, claro. Los vectores son diferentes porque tienen diferente dirección y diferente sentido. Pero la magnitud, que es lo que nos importa en este momento, es igual. Bueno. Pilas. Hay una fuerza de fricción. Yo no dije hacia dónde se movía, o sea que vamos a asumir de que él viene en este sentido, que él está girando hacia acá, está cayendo, ¿sí? Supongamos que tiene una aceleración donde va subiendo y aquí va bajando. Entonces, si él está subiendo, la fuerza de fricción es en sentido opuesto al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción será hacia abajo, paralelo a la superficie. Esta es la fuerza de fricción. Ahora sí, vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar esas fuerzas en el plano cartesiano. Oiga, pero ¿cómo vamos a hacer el plano cartesiano cuando tenemos un cuerpo sobre una superficie inclinada? Vamos a hacer ese plano cartesiano girado. Siempre ponemos X así, ¿cierto? Lo vamos a girar el eje X y lo vamos a colocar paralelo a la superficie. Hagámoslo de esta forma que va a facilitar mucho el cálculo. Ya usted lo va a ver. Entonces, trazo una recta o el eje X paralelo a la superficie. Entonces lo haría así. Bueno, y si este es el eje X, el eje Y es perpendicular. Sin lugar a dudas, siempre es así, ¿no? El eje Y va a ser perpendicular. Entonces, supongamos que usted anote por acá para que no lo pierda, no lo tome en cuenta. Este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, ahí está el plano cartesiano. Sobre ese plano cartesiano dibujemos las fuerzas aplicadas sobre la masa 1. Pues la primera es el peso. El peso es perpendicular, es vertical y hacia abajo. Es decir, que el peso está fuera de los ejes. ¿Ya? Pero fíjense que va a ser la única fuerza que va a estar fuera de los ejes. Porque las demás fuerzas coinciden perfectamente, van a coincidir perfectamente con los ejes del sistema de coordenadas que hemos planteado. De este marco de referencia. Miren, la normal es perpendicular al eje X, es decir, está sobre el eje Y. Entonces, esta es la normal. Aquí está la normal. ¿Verdad? Luego tenemos aquí una tensión. Vamos a pintarla de otro color. Pongámosle en azul. Esta es la tensión. Vea, lo que hice fue, agarro este vector y lo pongo acá. Y esta es la fuerza de fricción.
Esta es la fuerza de fricción. ¿Cuándo hay fuerza de fricción? Cuando hay contacto con una superficie. ¿Cuándo hay normal? Cuando hay contacto con una superficie. ¿Cuándo hay tensión? Cuando hay cuerdas que están tensionadas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, para poder hacer suma de fuerzas, ya tenemos el diagrama hecho, ya tenemos las fuerzas, mejor dicho. Falta un pequeñito detalle, importantísimo este detalle que les voy a revelar. Vean, para poder sumar fuerzas, como les dije al principio, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, solamente se pueden sumar aquellas fuerzas que estén sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo hacemos con el peso? Pues para poder tomar en cuenta la suma del peso, tenemos que descomponer este vector en su componente X y en su componente Y. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, se pasan paralelas a los ejes, donde termina el vector. Paso una paralela aquí y paso una paralela acá al eje. Y los vectores son aquellos donde se intersectan esas dos rectas. Entonces fíjense, este vector que estamos dibujando aquí, este vector es el peso 1 en su componente ¿qué? Está sobre la recta de la Y, sobre el eje Y, entonces en su componente Y. Y este otro vector que está aquí sobre el eje X, donde se corta hasta donde llegó, ¿cierto? El rectangulito que se forma ahí es el peso 1 en su componente X, porque está sobre el eje X. Ahora, hay que tener en cuenta este ángulo. Fíjense, aquí hay un ángulo, se ha borrado algo, ¿eh? Ángulo teta. Este ángulo, ¿dónde se encuentra? Aquí en esta figura. Bueno, vamos a alargar un poco esto. Alarguemos esto para que lo pueda ver. Y vea esto. Ese ángulo es este. Vea. Si yo sigo esto, si yo lo sigo, aquí habría un ángulo recto. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, si aquí hay 90 grados, entonces este ángulo teta más este son complementarios. Es decir, suman 90 grados. Este ángulo más este. Pero yo no sé cuánto es este, entonces tampoco puedo saber cuánto es el otro. Lo que sí sé es que aquí los dos ejes también forman 90 grados. Por lo tanto, ¿qué le falta a esto para llegar a 90 grados? Pues este pedazo de acá. Lo que le falta a esto para llegar a 90 es teta. Entonces lo que le falta a esto para llegar a 90 es teta. Este es teta. Si usted no entendió eso, repita esta parte del video varias veces, lo que sea necesario, y véalo. La suma de dos ángulos complementarios da 90 grados. Estos son 90 grados, es un ángulo recto. ¿Ya? Bueno. Teniendo eso, usted ya puede hallar las componentes X y la componente Y a través de razones trigonométricas para el peso. Entonces usted sabe que el coseno de un ángulo teta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que si despeja el cateto adyacente, entonces hipotenusa pasa a multiplicar y queda que cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Hipotenusa pasó a multiplicar y quedó cateto adyacente solo. Hipotenusa por coseno. ¿Sí? ¿Y quién es cateto adyacente en este triángulo? Fíjense que aquí el ángulo recto está aquí. Y aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, que si quiere lo dibujamos acá. Vean. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Esto está algo así, supongamos.
y esto así. No sé, vamos a hacerlo así, más o menos, ¿cierto? Y fíjense que el ángulo recto está aquí. ¿Esto de acá qué es? Esto es peso 1. ¿Esto de acá qué es? Este es peso 1 en su componente Y. Y esto es peso 1 en su componente X. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y el ángulo que tenemos es este de acá. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? El que está de un ladito, a este ladito, ¿eh? El que está aquí. Entonces, cateto adyacente es peso 1 en Y. Y el peso 1 en Y es igual a la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? La hipotenusa siempre es el lado más largo y es el lado opuesto del ángulo recto. Es decir, el peso 1 por el coseno del ángulo que tengamos allí. Entonces usted ya vio que para poder hallar la componente X del peso, usted lo que hace es esto. Esto es igual al peso 1 por el coseno del ángulo teta que le dieron aquí entre la superficie y la horizontal. Bueno, ¿cómo hallo la componente Y? Igual, por razones trigonométricas. Sucede que en este caso, borremos esto. En este caso, vamos a tener es el seno. El seno de un ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo cateto opuesto y queda cateto opuesto es igual a hipotenusa que está dividiendo, pasa a multiplicar al seno por el seno del ángulo. Y ahí está. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que está del opuesto, pues, al ángulo. En este caso, W1X. Venga, aquí yo me había equivocado. Aquí era Y, ¿no? Perdón. Aquí era Y. Habíamos dicho que era el cateto adyacente, este. ¿Sí? Por acá tenemos el cateto opuesto, W1X. Entonces, borremos esta parte de acá y lo vamos a escribir aquí arribita. Cateto opuesto es W1X. Y esto es igual. Hipotenusa, ya dijimos que es W1, peso 1. Por el seno, en este caso es el seno del ángulo teta. Listo, ya tenemos entonces cómo hallar la componente Y del peso y la componente X para el peso, ¿sí? A través de razones trigonométricas. Vamos a hacer este último ejercicio. Borremos esto de aquí. En este ejercicio este es un tipo de ejercicio de estática, ¿sí? Donde ya vamos a estudiar es el cuerpo rígido como tal, completa la barra. Entonces el diagrama de cuerpo libre no lo vamos a hacer aparte, sino que lo vamos a hacer sobre la barra. Primero, calculemos el peso de la barra. Lo primero, el peso de la barra. El peso del cuerpo siempre se va a tomar desde el centro de masas. El centro de masas de una barra, asumiendo que pues, todo es uniforme, que la densidad es uniforme, está en el centro. Aquí sería el centro de masas, entonces ahí aplicamos el peso. Este es el peso de la barra. ¿Ya? Luego, ¿qué fuerzas están aplicadas sobre la barra? Hay una muy evidente y es el peso de esta persona, ¿sí? Esa persona ejerce un peso también sobre la barra hacia abajo, ¿sí? Ejerce un peso hacia abajo. Pongámosle, para no confundir con este, pongámosle P, el peso de la persona. En este punto. ¿Qué otra fuerza está aplicada? Pues fíjense que si no estuviera esta cuerda, ¿qué pasa con esta barra? Pues se cae. Se cae. ¿Quién la sostiene? Esta cuerda. Entonces, hay una tensión.
¿Hacia dónde lo jala? Pues hacia arriba, ¿sí? En la dirección de la cuerda. Fíjense. Esta tensión. Y aquí nos tienen que dar un ángulo. Sea este ángulo o sea este. De pronto nos dan este ángulo. Nos lo tienen que dar. ¿Ya? Y hay otro par de fuerzas que no son tan evidentes. ¿Qué pasa si no estuviera este perno aquí? Si no estuviera aquí como... ahí está con un perno y él tiene la libertad de hacer esto si no hay otras fuerzas, ¿cierto? Tiene la libertad de girar allí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si eso no estuviera? Pues está sostenido por la cuerda, hay pesos en el centro y más hacia acá, pues ¿qué pasaría? Pues se cae. Entonces, para que no se caiga, hay algo que lo sostiene. Ese que lo sostiene es una reacción. Voy a llamar a este el punto A y lo vamos a llamar entonces que hay una reacción en este punto hacia arriba. ¿Ya? Entonces decimos que hay una reacción hacia arriba. ¿Ya? Hay una reacción, vamos a llamarle AY. Pero esa fuerza AY, esta es la componente Y de la reacción. Pero hay otra fuerza que es la componente X de la reacción. Fíjense que la cuerda lo está empujando hacia dónde, hacia acá. Hacia acá. Entonces hay una reacción hacia allá. Entonces aquí tenemos otra reacción en ese punto. En este sentido le llamo AX, la componente X de la reacción. Ya. Esas son todas las fuerzas aplicadas sobre la barra. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a resolver este tipo de ejercicio? Suma de fuerzas. En X, suma de fuerzas. En Y, siempre tienen que dar 0. Y, de ser necesario y de acuerdo a lo que nos soliciten, también se debe hacer suma de momentos. Y si el sistema es estático, la suma de momentos es igual a 0, la suma de fuerzas es igual a 0. Bien, chicos, un ejercicio como este, o varios ejercicios como este, tengo aquí publicados en el canal, así que vean allá arribita, diríjanse y los pueden ver si esto es lo que usted está buscando. Bien, chicos, espero que esto les haya servido. Vean, si a usted le sirve este video, a sus amigos también, compártalo, dale like al canal. Vamos a hacer que al algoritmo de YouTube también le guste. Nos vemos.